Cerca del fin de la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su último paquete de reformas a la Constitución este lunes 5 de febrero. Todos los medios de comunicación están hablando de este tema y por supuesto que Valeria y yo te vamos a explicar aquí en qué consisten las reformas y qué repercusión tiene cada una de ellas. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Qué busca? ¿Quién se beneficia? Esto es lo que vamos a analizar. Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en esta semana corta arrancando después del puente? Valeria, muy contenta y muy emocionada con todos los proyectos que tenemos en agenda, aparte del podcast en Cambiando la Narrativa, que acabas de estar en la Prepa Tech. Cuéntanos de eso. Así es, pues como saben, Marisa y yo arrancamos este año visitando prepas con el mismo objetivo con el que grabamos este podcast, que es acortar la distancia, la brecha que existe entre el ciudadano común y corriente que somos todos y lo que acontece en la agenda nacional. Queremos que todos estemos actualizados, que todos estemos informados para ser mejores ciudadanos. Ha sido un regalo, ha sido una delicia estar hablando con primeros votantes, chavos de tercero de prepa, que va a ser la primera vez que van a estrenar su credencial y que sea para marcar el rumbo del país. Vamos a seguir visitando universidades, lo estamos haciendo en empresas y bueno, pues nada más era compartirles esta emoción y continuamos y arrancamos con esta semanita que viene cargadísima con las novedades de ayer 5 de febrero. Oye, y también hay que hacer el comercial que vamos a grabar nuestro primer capítulo en vivo. Para la gente de Monterrey, estén pendientes porque el próximo miércoles 21 de febrero grabamos primer capítulo de Cambiando la Narrativa en vivo, 7 de la noche. Toda la información, cómo pueden entrar, cómo pueden tener acceso al evento, la tenemos en nuestras redes sociales. Pero después de estos avisos parroquiales, como yo coloquialmente les digo, ahora sí vámonos a los temas de agenda de esta semana, que lo que dominó todos los medios de comunicación, como ya lo habíamos advertido, fueron las reformas, el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer lunes 5 de febrero. Así es, vienen 20 reformas en lo que es el 107 aniversario y efectivamente ya las estábamos esperando, ya era algo que se venía venir y bueno, pues nos queremos ir a las principales. El capítulo no nos da y no era naturaleza meternos a fondo a cada una de ellas, pero pues las principales, para que esta semana digamos estoy enterado, estoy actualizada y sé lo que viene, porque vienen meses, vienen semanas, y así lo dicen los expertos, turbulentas en el Congreso. Y bueno, pues nos arrancamos directo con las principales, Marisa, y si de repente se nos va una, aquí traemos la lista de las 20. Claro que sí, yo si de repente ven que no volteo la cámara es porque tengo aquí al lado mi acordeón, o sea, la cartulina famosa que hago, porque yo quise catalogar el paquete de reformas que presentó en 3 bloques, como si fuera un semáforo, las rojas con semáforo rojo en las que creo que tenemos que poner atención, las amarillas en las que pues, no son ni buenas ni malas, algunas con tinte populista o con tinte electoral, porque son muy bonitas en cierto sentido, como por ejemplo el tema de la reforma a las pensiones, pero si nos vamos un poquito más profundo es cómo se va a conseguir lograr lo que sugieren en la reforma, ¿no? Y por otro lado las verdes, las que son realmente yo creo que de adorno de este paquete electoral, que es el reducir el maltrato animal, irse con el tema de prohibir los vapeadores y el fentanilo, como que todas estas reformas que vienen nada más como que adornar el paquete que presentó el presidente con un tinte humanista, con un tinte no tan politiquero, no tan electorero, no tan autoritario, como probablemente son las que catalogo con el tema del semáforo rojo. Entonces, a ver, ¿cuáles son las que yo creo en las que tenemos que poner toda la atención del mundo? El tema de la reforma al Poder Judicial. Quiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se vayan ministros, jueces y magistrados a voto popular. ¿Qué está pasando con esto? Que con esto rompería por completo con el sistema per se del Poder Judicial, que es un sistema técnico, que es un sistema de carrera, que realmente las personas que llegan ahí llegan por su profesionalización y no precisamente por su popularidad, por así decirlo, y que eso hace que sea un sistema o un poder
contramayoritario, ya lo hemos mencionado mucho en estos capítulos, y que ponga la Constitución sobre los intereses de cualquier ciudadano, ciudadana, presidenta, presidente, lo que tú quieras. ¿Qué está pasando con eso? Que si los ministros de la Suprema Corte, los jueces y los magistrados se van a voto popular, estamos abriendo la puerta para que perfiles no calificados entren al Poder Judicial y también para que haya injerencia de grupos o de diferentes perfiles dentro de las decisiones del Poder Judicial. Porque, repetimos, el Poder Judicial tiene que ser un poder técnico, un poder contramayoritario, porque se tiene que basar en la Constitución y no en lo que la gente quiere que el Poder Judicial haga. Y entonces, si tú quieres hacer una campaña a nivel nacional para que te elijan por voto popular para ser ministro de la Suprema Corte, porque además es un puesto que, como es muy profesional, de años de carrera, evidentemente es un puesto bien pagado. Entonces, quieres acceder a ser un ministro de la Suprema Corte, tienes que hacer una campaña a nivel nacional para poder llegar a ello, tienes que pedir dinero de algún grupo, por así decirlo, porque obviamente de manera autónoma y orgánica no vas a lograr una campaña nacional, y entonces tus intereses ya están cooptados por la persona que financió tu campaña, por decirlo de lo más simple. Dentro del Poder Judicial también, adelante, adelante. No, aquí mi comentario primero es, y mi reflexión es, si pocas veces sabemos quiénes nos representan en el Congreso, y hablo por los ciudadanos en general, ahora interesarnos por los ministros lo veo como algo retador, algo difícil. Generalmente el ciudadano sabe por quién va a votar el presidente, tiene muy familiarizado los candidatos a la alcaldía, y básicamente, o sea, son con los que más ves cercano, y si acaso su diputado local que te representa en tu Congreso del Estado. Entonces ya les estamos pidiendo que, aparte de todos los diferentes candidatos, de los diferentes puestos, de los diferentes partidos, ahora también se involucren en algo que, como bien dices, ha estado más relegado como a la parte más jurídica, más profesional. Y bueno, sabemos cómo salimos, digo, nomás lo estoy así como relacionando en la prueba de PISA, lo pocos lectores que somos los mexicanos para también estarnos involucrando en este tema. Me parece que es un reto tremendo y un reto enorme. Es que, a ver, no entiendo por qué en este sexenio más que en otros el Poder Judicial ha venido a ser un tema como de la coyuntura local o de la coyuntura diaria, se ha vuelto un tema de noticias. Vimos en la primera vez en, me parece, más de 70 años, que el presidente designa por designación directa a una ministra. La primera vez, por lo menos en la década reciente de este país, que un ministro renuncia para irse a la campaña de una aspirante, como lo hizo el ministro Saldívar para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. A lo que voy, ya estamos viendo intereses políticos dentro de un poder que tiene que ser técnico. Ahora, si metemos más las manos a fondo en esto y hacemos que el resto de los ministros sean elegidos por voto popular, estamos terminando con un órgano que tiene que ser independiente, técnico, contramayoritario y completamente ajeno al presidente en turno. Entonces creo yo que esa es de las más peligrosas, por no decir polémicas, porque tomar el Poder Judicial ya es meter las manos de lleno en el resto de los poderes, porque recordemos que el Ejecutivo y el Legislativo se eligen por votación. Entonces, si llegáramos a tener otro fenómeno, Andrés Manuel, como lo que ocurrió en el 2018, en donde ganan un solo partido, la presidencia de la República, más la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues entonces ya tienes el país completo de tu lado. Dentro del Poder Judicial también propusieron reducir de 11 a 9 el número de ministros que integran la Suprema Corte y de 15 a 12 años el tiempo que permanecen en el poder. Otra de las reformas, para no irme tan detallada en cada una, otra de las reformas que está también como llamando mucho la atención en la agenda es la reforma del sistema de pensiones y del salario mínimo, en donde sugirió que los trabajadores del IMSS y el ISSSTE reciban su sueldo completo a la hora de su jubilación y no el 50% como sucede actualmente. Cosa que, a ver, está precioso. Si te quieres ir al deber ser de esta reforma, es una maravilla que toda la gente tenga acceso a jubilarse con el 100% de su sueldo. El punto de todo esto es de dónde va a salir el dinero para que la gente tenga acceso a jubilarse con el 100% de su sueldo. Y aquí viene la parte que yo creo que es política y electorera, porque el presidente dice, el dinero lo podemos conseguir si reducimos o si desaparecemos los órganos autónomos. Claro. Entonces ahí viene el truco y ahí viene la maña. Voy a reducir o a desaparecer los órganos autónomos, que los órganos autónomos, lo tenemos que decir también,
están diseñados para que no estén influidos por el gobierno en turno y para que sirvan como contrapeso a las acciones gubernamentales, y entonces desaparezco los órganos, agarro más poder yo, pero con ese dinero tú te vas a jubilar con el 100%. Entonces suena muy populista, suena muy atractivo y ponen una encrucijada tremenda a la oposición porque dile que no a los jubilados Claro. y a los pensionados. De hecho, esta es una de las propuestas que se dice o nos estamos adelantando a que es la única que cuenta con el apoyo de la oposición. Difícilmente van a decir que no, pero ahí es donde pasan de ser realmente un análisis técnico de si México está listo para esto, está preparado, a hacer un análisis express, politiquero y totalmente electoral. Entonces aquí es donde nos quedamos todos en una situación de vulnerabilidad al decir, sí, vamos, ¿quién va a decir que no a esto? Y de dónde sale el dinero. Entonces es jala de un lado para cubrir otro lado, otros sectores, otros temas que para el presidente son más importantes y que de cara a los ciudadanos les está beneficiando de una manera directa. Pero al final pues es como la misma cobija, nada más hacia qué esquina la estás jalando. Y, por supuesto, esta es una de las reformas más controversiales que ejemplifica perfecto lo que los críticos del paquete de reformas que presentó el presidente están diciendo, que está utilizando este momento. A ver, recordemos que estamos a un mes de que empiecen ya las campañas presidenciales y ahora dejamos de voltear a ver la visita de Xóchitl al extranjero o los temas de inseguridad o todo el tema del fentanilo, de la frontera México-Estados Unidos para voltear a hablar al paquete de reformas del presidente. O sea, están agarrando la narrativa por completo nuevamente, que la oposición, sabiendo que le está haciendo el juego al oficialismo, ahí está hablando del paquete de reformas. Habrá que ver qué tanto caen, qué tanto no, por cuánto tiempo se domina el tema. Pero este es el ejemplo perfecto, la reforma al sistema de pensiones y el salario mínimo, de cómo puede ser esta estrategia del presidente una trampa para la narrativa electoral. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que se logre va a ser a favor de la candidata del partido en el poder y todo lo que no se logre va a ser la oposición el culpable de no lograrlo, porque tenemos que decirlo. Para que este paquete de reformas avance, se necesitan las 3/4 partes, o sea, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, misma que el presidente no tiene. O sea, Morena no tiene la mayoría calificada, por lo menos en la Cámara de Diputados. Entonces se ocupan de votos de la oposición. De entrada se ve difícil que pasen, pero entonces la narrativa va a la oposición no quiere que tú te jubiles con el 100%, la oposición no quiere que tú tengas una pensión digna. Ahí entramos en este truco de un tema técnico, confundirlo o manipularlo para un tema electoral. Así es. Y bueno, pues estos son una de las grandes temas que está en el semáforo rojo. Pasemos a la siguiente para irnos a ¿cuáles van a ser las repercusiones? Dale. 2 más que son del semáforo rojo, por decirlo de alguna manera. Ya lo mencionábamos, la desaparición de los órganos autónomos, que viene de la mano con este tema de las pensiones, porque, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? De desaparecer los órganos autónomos. Entiéndase por órganos autónomos el INAI, el INE, la COFESE, el IFT. Para poner un ejemplo sencillo, el INAI ya está inoperante. Es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, si no me equivoco, si no estoy diciendo algún término mal, pero en los consejeros que tiene que nombrar el Senado, no los nombró cuando hubo consejeros que su plazo, su vigencia, pues venció, por así decirlo, y que tenían que nombrar nuevos consejeros para que el INAI operara. El Senado decidió postergar la designación de los nuevos consejeros y entonces el INAI quedó inoperante y entonces estamos en una laguna en donde un instituto tan importante que evidenció escándalos de corrupción en el sexenio de Vicente Fox con el famoso Toalla Gate de Martita Sagún, que sacó a la luz el tema Casa Blanca. De la Casa Blanca, exactamente, de Enrique Peña Nieto, si bien recuerdan la que le sacaron a Angélica Rivera y que Angélica Rivera tuvo que salir a dar una explicación y que fue uno de los conflictos de interés más grandes en el sexenio de Peña Nieto. Se evidenció gracias al INAI, pues resulta que en este sexenio está inoperante porque los mismos senadores no quisieron nombrar, bueno, los senadores de Morena, lo tengo que decir, porque la oposición presionó para que esto ocurriera. Entonces,
es un ejemplo de cómo se están metiendo las manos también en los órganos autónomos, que ya ahorita se fueron de frente con todo a decir, queremos desaparecer los órganos autónomos. Todo esto, evidentemente, con el disfraz de hacer un ahorro, que ese dinero vaya para otro lado, que son organismos que funcionan para grupos oligarcas y la misma narrativa que hemos mencionado en el resto del sexenio. Y la cuarta y última que metería yo en el semáforo rojo, el tema de la reforma electoral. No pasó el plan A, el famoso plan B de la reforma electoral, que fue lo que movilizó a las calles a cientos de miles de personas como nunca antes lo habíamos visto y que logró poner la atención de la ciudadanía en un tema tan técnico, por así decirlo, porque en su momento hubo un muy buen vocero de este tema y entonces teníamos todos la atención en el INE no se toca, empezamos a estudiar, por lo menos en mi caso, el tema de la democracia, nos empezamos a meter a fondo de lo que se ha construido en los últimos años y por qué es importante no perderlo. Ahora, como no pasó la reforma electoral, la vuelve a traer a la agenda en este último intento, por así decirlo, queriendo reducir de 500 a 300 el número de diputados, quitando los plurinominales, y de esta manera se reducirían de 128 a 64 los senadores. Un tema que también suena muy atractivo si tú quieres escuchar, hay que reducir los plurinominales, pero no podemos olvidar que gracias a la figura de los plurinominales fue que el poder en turno, el partido en el poder en turno, que era el PRI, perdió la mayoría calificada en las reformas que hubo antes de 1988 y gracias a eso la oposición tuvo mayor acceso al poder legislativo y entonces empezó la alternancia tan buscada en el poder. Porque el hecho de reducir plurinominales puede sonar muy bonito. Yo me iría más a ponerle candados a las figuras de los plurinominales, estipular qué perfiles pueden entrar, quién sí, quién no, porque desaparecerlos únicamente le volvería a regresar el poder al partido en el poder. Y otro de los temas, perdona más Marisa, también es que se quieren eliminar los 32 organismos electorales locales, desaparecer las juntas locales y distritales, que eso es lo que hace cercano que las elecciones sean, sí, como le dije, cercano a los ciudadanos que saben quiénes son sus juntas, que en la noche después de las elecciones dejan los paquetes electorales, y es centralizar todo otra vez, como lo ha hecho este gobierno en el tema de la salud con la superfarmacia, y es desaparecer todos estos órganos que al final son los que en cada estado y en cada uno de los 300 distritos organizan las elecciones. Y aquí hago el paréntesis y recuerdo y confirmo que las elecciones las hacemos los ciudadanos, gracias a estas juntas distritales y locales, que son este órgano que nos acerca a lo que es nuestra vida y ejercicio electoral. Yo sí soy una fiel creyente, lo decías tú en podcast pasado, no puedes tener de cariño algo que no conoces. Nada más me involucré yo a estudiar un poquito el INE y su funcionamiento y te das cuenta que tenemos una democracia creciendo, positiva, que es un instituto que funciona, que hay un nacionalismo interno que es el que mueve realmente lejos de los intereses de los partidos políticos. Entonces, esas personas que se profesionalizan en el servicio a este instituto autónomo son las que están en riesgo de desaparecer o de volverse actores políticos en turno en un organismo que debería ser naturalmente autónomo. Dos de las cosas que yo más veo preocupantes en esta reforma electoral, además de lo que ya mencionamos, es que busca reducir el financiamiento a los partidos políticos y a las campañas, que también suena precioso. ¿Quién no quisiera realmente que le redujeran el gasto a los partidos políticos? ¿Quién no quisiera que el dinero que se gasta en los spots y en los espectaculares se fuera destinado a la educación? Yo soy la primera en alzar la mano. Pero ¿qué pasa? Si tú reduces el número y el dinero que le vas a dar a los partidos políticos para las campañas, estás favoreciendo al partido en el poder en turno. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen acceso a las conferencias de prensa mañaneras o a ir a inaugurar una calle y que saluden, como es el caso de Nuevo León, y que saluden a la esposa y entonces la esposa después se vuelve candidata. Estás aprovechando los espacios del poder en turno para posicionar a ciertas personas que van a llevar una ventaja sobre el resto de los candidatos. Entonces, suena muy bonito reducir el presupuesto a los partidos políticos y a las campañas, pero lo único que harías en esta situación sería favorecer este círculo vicioso en donde el partido en el poder aprovecha el espacio que el poder le otorga
para posicionar a sus propias perfiles. Prueba de ello es el gasto en espectaculares absurdo que vimos en este país, justificado que lo pusieron los ciudadanos, eran grupos a favor y yo no me quise poner en ese espectacular. Fue un grupo a favor que me apoyó y cómo me voy a negar. Claro. Y ahí está la prueba, compite contra eso si no tienes presupuesto del financiamiento a tu campaña. Y es lo que llamamos una elección de Estado, ¿no? Cuando todos los medios al alcance de quien está en el poder pues te hacen la campaña, es ilegal, en la práctica, ahí tienen los fotógrafos del Estado apoyando al candidato o la candidata, lo vemos a nivel municipal, lo vemos a nivel estatal y bueno, a federal ni se diga, y aprovechar cada una de las inauguraciones para estar fortaleciendo la imagen de la candidata de Estado. Así es. Y aprovechar los programas sociales que entregas para que digan que vienen de parte de fulanito o de perengano. O sea, todos los instrumentos que te da el poder en sí, que realmente son para todos los ciudadanos, sin importar la tendencia electoral que tenga, lo aprovechan evidentemente para una tendencia electoral. Esto no es nuevo, esto ha pasado toda la vida, pero las reformas naturalmente han intentado que haya un piso parejo, limitando ese tipo de actos y dándole cabida al resto de los ciudadanos que quieren participar en una contienda electoral. Por último, en esta reforma electoral viene como acotación quitar los candados en las consultas populares para que pase del 40% al 30% para que sea vinculante. Suena muy técnico, vamos a poner un ejemplo. Recordarán ustedes la última la revocación de mandato del presidente, en donde te pedían que si tú querías que el presidente siguiera en el poder o saliera del poder, fueras a elegirlo. Para ello, la Constitución dice muy claro que una consulta popular, lo organizó el INE, tiene que participar el 40% del padrón electoral para que sea vinculante. Entonces, en este caso, la gente que no estaba de acuerdo con que se gastara dinero para esta consulta popular, tenía la opción de no participar en la consulta popular. De esta manera formabas parte del porcentaje que decidió que no fuera vinculante. O sea, en ese caso sí funcionaba abstenerse. En ese único caso sí funcionaba no ir a votar. ¿Por qué? Porque entonces estabas formando parte del porcentaje que decidió que no fuera vinculante. En esa ocasión se movilizó todo el aparato gubernamental y todo el músculo electoral del partido en el poder en turno y no consiguieron el 40% del padrón electoral para que fuera vinculante. Entonces se desechó. Fue de chocolate, por así decirlo. No fue vinculante, fue un ejercicio nada más para ver los números del músculo electoral de Morena. Esto ocurrió en el 2021. Pero ¿qué pasaría si en vez de 40% es un 30% el que se necesita para que fuera vinculante? Que si tú fortaleces tu base electoral con programas sociales, con propaganda electoral, con lo que tú quieras, entonces tú caes en este círculo en donde tú propones una consulta popular, moviendo tu base electoral, alcanzas el porcentaje mínimo para que sea vinculante y entonces puedes hacer este tema de la revocación de mandato, por ejemplo, ya sea para sacar al presidente en turno o para en su momento disfrazar esta figura que nunca se confirmó, pero sí estaba como en el entrever de la oposición sobre todo, que se reeligiera el presidente. No estoy diciendo que iba a ocurrir, no estoy diciendo que fue una amenaza, pero había como este vacío de ley, por así decirlo, en donde qué hubiera pasado si 5 años después del sexenio alguien dice, yo quiero que siga el presidente. ¿Cómo? ¿Que siga por qué tiempo? ¿Por un año? ¿Por más años? Ahí entra toda esta disyuntiva en donde se puede hacer absolutamente lo que tú quieras si favoreces esta consulta popular con un 30% del electorado que tú consigues con una base electoral. Entonces ahí hay un riesgo importante a la democracia que creo que tenemos que tomar en cuenta. Pues vámonos a las otras propuestas que hizo que no están en el semáforo rojo, que es nada más enumerarlas, mencionarlas y en otros capítulos estaremos analizándolas y básicamente aquí también una de las cuestiones es que las pone todas a nivel constitucional, subirlas todas a un rango constitucional que en voz de los expertos no es el lugar. Por ejemplo, habla también de los derechos de los indígenas para volver a fortalecer su imagen de un presidente humanista cuando ya existen. Habla también de una propuesta de becas, de atención médica gratuita, temas de vivienda, como dijiste, Marisa, el tema del maltrato animal, y son temas que pueden ir en unas leyes secundarias que no tendrían que ir en la Constitución, pero ¿cómo lo veo? Lo veo como, aquí quiero cambiar realmente esto que es de fondo,
pero propongo otras para distraer la atención y que estemos hablando de otros temas cuando no es de rango constitucional. Entonces, básicamente estas son las principales, que aquí la invitación es pues meternos a fondo a las que más nos interesen y estar atentos a qué sigue en el Congreso, porque posiblemente si en este periodo que ya están cerrando la legislatura no se logra, recordar que en el siguiente periodo de la nueva legislatura, por quienes vamos a votar el 2 de junio, hay un lapso en el que todavía está el presidente Andrés Manuel López Obrador con el nuevo Congreso, con la nueva legislatura, y entonces hay una posibilidad que lo que no se logre en esta legislatura pasa en ese periodo. Entonces, pues pasamos al segundo tema. ¿Qué te parece? Que es básicamente ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto? Adelante, adelante. No. Bueno, pues básicamente siempre la costumbre ha sido que en el último periodo de los 3 años del Congreso ya meramente son temas de trámite, ya estamos en elecciones, más que todo que ahora es una elección presidencial, no es una intermedia donde nada más hay cambios estatales y de diputados locales y federales en algunos estados, sino esta es una votación, una elección presidencial donde sabemos que todos están interesados en el tema de las elecciones. Entonces, ¿qué se prevé? Pues básicamente un periodo turbulento de muchísima polarización, Marisa, como ya le hemos estado viviendo en los últimos años, y me quiero ir también, y aquí me voy a permitir leer, aquí ahorita encontrando, que justo ayer, cuando el presidente presentó estas reformas, lo que menciona es: vamos a devolver la dignidad, el humanismo, la grandeza, y habla por si llega a pasar que cometamos algún error y regresen los corruptos. Estás haciendo una propuesta. Puedes hablar de las bondades de la Constitución. Estás en el aniversario de la Constitución y te vas otra vez a un discurso polarizante. Entonces, esto es nada más el principio de lo que pudiera ser este siguiente periodo en el Congreso de la Unión. Por completo, y ese discurso también abona a esta división en donde la gente está viendo blanco o negro el paquete de reformas. Sería precioso que la gente desmenuzara y sin intereses partidistas nos pusiéramos a ver cuál sí conviene y cuál no conviene para el desarrollo del país. Sí, y otro de las opiniones que han estado en todos los medios es: en países realmente de avanzada, en países democráticos, estas reformas de gran calado, como se dice, se toman en los momentos precisos cuando viene una nueva legislatura, cuando hay un cambio de gobierno, como en este caso presidencial, y no a la ligera en estos últimos meses. O sea, parece que está hecho adrede, digo, es obviamente en ese momento en el que vas a tener a la ciudadanía totalmente distraída. Y bueno, pues aquí al parecer no hubo sentido común, ni interés de los ciudadanos, solo la opinión del máximo jefe, digo esto hablado y en palabras de la oposición, que bueno, aquí nos gusta traer en este programa como que siempre las dos visiones. Debería haber más, pero bueno, ahorita el país está más o menos en 2 misiones, ¿no? Y bueno, posiblemente sí, yo espero que va a haber algunas en las que sí va a haber acuerdos, pero definitivamente la que vemos en los que la oposición ya ha dicho no, es en el del Poder Judicial y en el de los órganos autónomos, que como bien dijiste, están casi en el semáforo rojo, pero en los demás creo que van a ir pasando. Entonces, bueno, también eso nos pudiera ayudar como país para estar concentrados en lo que realmente deberíamos estar concentrados. Es que hay unas que no son como tan negativas o tan controversiales. El tema, por ejemplo, del salario mínimo, legislar que nunca esté el salario mínimo por debajo del porcentaje de inflación, que creo yo que es benévolo para el país. Muchos temas, el acceso universal a los servicios de salud está precioso. El tema también de garantizar de educación y trabajo a los jóvenes que son egresados, que es como la continuidad de Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, que tampoco es malo, pero regresamos al punto que con esta radicalización de temas, los puntos controversiales son suficientemente controversiales para que nos pongamos a hablar de ello, y como bien dices, el análisis del resto, porque son 20, o sea, aquí hablamos nada más 4, y me faltó mencionar que la Guardia Nacional nuevamente va al tema de la militarización del país, o sea, que la Guardia Nacional pase
al mando de la Sedena, pero el resto de las reformas realmente tienen como toda esta ambigüedad en donde podrían ser una reforma noble, si tú lo quieres ver, pero la controversia está en el momento en el que presentan estas reformas, como bien dices. Así es. Pues Marisa, ya en esto que vamos de tiempo, ya presentamos las Para principales propuestas, repercusiones, y realmente al estar actualizados esta semana van a venir semanas de muchísimas discusiones más a profundidad. Y creo que al final, pues irnos a las tareas que siempre nos gusta traer aquí, para que como ciudadanos nos vayamos con algo que hacer, algo que analizar y algo que pensar. Para mí la conclusión principal es lo que ocurrió en su momento con el tema del plan B a la reforma electoral. Gracias a esa narrativa presidencial, creo que muchos ciudadanos nos adentramos a conocer de fondo nuestro INE, por así decirlo, nuestro órgano democrático, y entonces sabemos qué debemos de defender porque conocemos las entrañas, por así decirlo, del funcionamiento del mismo. Que pase lo mismo con el resto. Conozcamos qué es el INAI, conozcamos la importancia de los organismos autónomos, conozcamos el Poder Judicial, conozcamos por qué es importante que el Poder Judicial sea contramayoritario y un poder técnico, para que entonces, adentrándonos en tecnicismos, contrarrestamos las narrativas populistas, porque si no nos vamos con el escenario maravilloso que todos nos jubilemos con el 100% de nuestra pensión, sin analizar a fondo cómo vamos a llegar a eso. Entonces yo me quedo con lo mismo que mencioné la vez pasada, ante una ola de discursos populistas que ya lo estamos viendo, porque por ejemplo tuvo otra iniciativa de reforma que los maestros, las enfermeras, los militares se jubilen con un sueldo estipulado, que esa iniciativa de reforma ya le llamó la atención a los sindicatos y claro, estamos a favor. Obviamente van a decir, voy a votar por la sucesión del partido que sugirió esto, y entonces regresamos al círculo de la onda electoral en donde decimos, a ver, ¿por qué no lo propuso el primer año? ¿Por qué lo propone a un mes de que empiecen las campañas? Claro. Entonces, si no nos adentramos en tecnicismos, nos podemos ir con la ola populista, que creo yo es suficientemente atractiva como para irnos con la ola. Oye, y aquí dos temas. Yo quiero cerrar la reflexión con dos temas. Una es, si ya nos has escuchado capítulo por capítulo o eres nuevo en este podcast, algo que mencionamos de vez en cuando es, ¿quién es tu representante? ¿Sabes quién es tu representante en el Congreso? Tu senador, tu diputado federal. Eso es una, digo, aunque ya va de salida, pero ¿quién es? Porque va a estar discutiendo estos temas. Y dos, que está totalmente relacionado, es, ¿y quiénes son ya tus candidatos? Los independientes ya se registraron, los que van de los partidos, ya se sabe porque están haciendo campañas en redes, aunque oficialmente en marzo se registran en el INE ya los candidatos de partidos, pero es quiénes van a contender, porque posiblemente, como mencioné, ellos son los que van a acabar aprobando o no estas reformas. Entonces, hay que tenerlos en el radar, hay que buscarlos en redes, hay que ver cuál es el contacto directo hacia ellos. Y como yo le he platicado, yo en su momento fui y me senté en la oficina de un senador y le dije, no estoy de acuerdo con esto, pero ya ahorita creo que con las redes sociales está muchísimo más fácil, pero es importante hacerlo. Es importante, ahorita hay que aprovechar que todos están interesados en conocernos, en acercarse a nosotros, en venir a nuestros parques. Entonces hay que aprovechar y decirle, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Entonces yo creo que eso nos puede ayudar para ir tomando mejores decisiones. ¿Qué ves? Ya estamos cayendo en esto, pensando que esto debería ser aparte, pero al final va a tener una repercusión en lo electoral estas reformas o estas Y yo propuestas. creo también, por completo, y yo creo también que, como bien lo decías, para quien no tenga claro lo que Valeria menciona de las fechas, así de simple. Los diputados y senadores que ganen el próximo 2 de junio entran al Congreso el próximo 1 de septiembre. Él o la presidenta que gane el próximo 2 de junio entra al poder el próximo 1 de octubre. O sea que Andrés Manuel, el último mes de su sexenio, lo va a gobernar con otro Congreso. Dependiendo quién llegue al Congreso, vamos a ver si Morena tiene o no la mayoría calificada que tanto necesita el presidente. Entonces, muy fácil la tarea. Empieza a preguntarte quién va a ser tu diputado federal, quiénes son los candidatos a la Diputación Federal de tu distrito o los candidatos a senadores en tu estado, y con eso te vas dando una idea de quiénes te van a representar en el Congreso cuando todos estos temas probablemente estén en la agenda pública con más auge que ahorita. Esto y el resto del tiempo que van a estar en el poder. Bueno, pues para ir cerrando, traigo muchos otros temas, Marisa, que no lo teníamos planeado, pero sé que es un tema porque lo hemos platicado aquí, te he visto en las redes. No me voy a adentrar porque si no, no paramos, pero
siguiente episodio, El Salvador, los resultados. Hoy que estuve justo con jóvenes me decían, sí, pero tiene toda la popularidad, ganó con el 85%, sí, pero en contra de la Constitución, pero violando los derechos humanos. Entonces, ya te estás prendiendo. Va a ser un debate eterno, creo yo, si es un dictador o un presidente Nayib Bukele, y creo que va a ser un ejercicio interesante verlo desde México a distancia los próximos 5 años, a ver cómo acaba la historia, porque ahorita está muy romántico todo. Bueno, pues hay que dejarlo para el siguiente capítulo. Les agradecemos a todos. Por favor, escríbanos, mándenos sus comentarios de otros temas que quieran tocar, como ya apuntamos El Salvador. Y las esperamos, los que vivan en Monterrey, el siguiente miércoles 21 de febrero en el auditorio que está en Arboleda. Y ahí va a ser en vivo, van a poder participar y meter, como digo yo, su cuchara en todo. Y esa es la idea de este podcast, que nos adentremos en el tema político, porque acuérdense que la política se mete contigo. Marisa, y tener retroalimentación. Claro. Tus redes sociales. @Marisa Informa, ahí nos encuentran. También en @cambiandolanarrativa.podcast, en Spotify y en YouTube como Cambiando la Narrativa. Y Valeria, la tuya en Instagram también. Guerra S, ahí nos vemos y ahí estamos compartiendo toda esta información. Muchas gracias por estar con nosotros un capítulo más. Nos vemos la siguiente semana con mucha más información. Esto es Cambiando la Narrativa. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.